Muy buenas amigos de YouTube y estudiantes, nuevamente trayéndoles un nuevo video. Esta vez vamos a resolver ejercicios de cinemática de una partícula utilizando una nueva sintaxis. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar. Como ustedes podrán observar, tenemos aquí varias secciones, y en estas secciones he incluido algunos ejercicios que posteriormente se van a visualizar en el momento que se despliegue esta sección. Bien, por ejemplo, en la primera sección indica grafique la curva y los vectores de velocidad y aceleración en el tiempo indicado. Encuentre la rapidez en ese tiempo. Otra sección nos dice, dado el vector r de posición de la partícula en movimiento, encuentre las componentes escalares tangencial y normal de la aceleración en el tiempo t mayores e iguales que 0. Y así, por cada sección vamos a tener un enunciado diferente. Quiere decir que cada sección va a resolver un conjunto con estas características. Bien, para resolver la sección de grafique la curva y los vectores de velocidad y aceleración, primero vamos a explicar una introducción y así posteriormente para poder agarrar la hilación al resto de secciones. Bien, vamos a desplegar la primera sección titulada Introducción. Bien, como podrás observar, para que se pueda graficar los vectores velocidad y aceleración, primero el vector posición, llamado r, tendrá que describir una trayectoria cerrada, continua. Bien, entonces lo que primero hago yo es insertar el vector posición, luego posteriormente voy a trazar la trayectoria. Enseguida recién voy a evaluar en el punto R, aquí como he puesto yo una circunferencia, voy a evaluar el vector posición en un tiempo t es igual a t sub 0. ¿Para qué? Para que de allí empiece a salir o empiece a calcularse el vector velocidad y el vector aceleración. Entonces yo necesito un tiempo específico de la partícula para que de esa manera se pueda hacer los cálculos y luego se puede hacer las gráficas en forma simultánea. Bien, dicho de otra manera, vamos a empezar el ejercicio. Entonces nos dice grafique la curvatura y los vectores de velocidad y aceleración en el tiempo indicado. Enseguida encuentra rapidez en ese tiempo. Bien, como ya indicamos en la parte superior, recalcando nuevamente de que primero el vector posición tiene que evaluarse en un t es igual a t sub 0. Para luego de allí va a partir los vectores velocidad en ese tiempo y los vectores aceleración en ese tiempo. Bien, despleguemos pues la siguiente sección. Bien, ahí lo tenemos. Entonces lo que primero debemos entender es que esta sintaxis va a resolver un conjunto o un set de ejercicios que cumpla con ciertos patrones. En este caso, mi sección desplegada va a resolver específicamente lo que me indica el texto de color negro, donde indica grafique la curva y los vectores de velocidad y de aceleración en el tiempo indicado. Luego encuentre la rapidez en ese tiempo. Bien, la explicación es, primero inserto el vector posición. Pero bueno, vamos a darle aquí un enter. Ya saben que bueno, el restar es para limpiar las variables asignadas a hojas de trabajos anteriores. Luego vamos a cargar la librería de Vector Calculus.
Enseguida vamos a cargar otra librería para que se pueda graficar, es el whiteplots. Bien, también vamos a desplegar la pestaña o la paleta titulada variables, para que de esa manera nosotros podamos observar de antemano ya lo que no se pueda visualizar en pantalla. Lo que no se pueda visualizar en pantalla y haya sido anteriormente ejecutado a través de un enter, se va a cargar a ese lado. Bien, entonces presionamos ahí enter. Bien, ahí lo tenemos el R. Enseguida el siguiente paso tenemos el R. El siguiente paso ya es pues trazar la trayectoria. Yo le llamé GC, que ustedes pueden asignarle cualquier otro nombre, que significaría para mí gráfica, gráfica de la curva. Ustedes pueden asignarle lo que usted crea conveniente. Luego el comando Space Curve, que en realidad este comando va a graficar muy suavemente la trayectoria desde un tiempo 0 hasta 6,28 segundos. Listo, le damos aquí un enter y esperamos que nos arroje los resultados. Bien, como tenemos como esto ya está y ya lo explicamos varias veces, que los dos puntos lo que va a hacer es hacer el proceso y luego va a cargar en variables la gráfica. Entonces le voy acá y le doy doble clic y aquí me está mostrando la trayectoria. Esta sería mi trayectoria que primero debo realizar, tal y como lo explicamos en la introducción. Bien, enseguida voy a calcular en forma general la velocidad y luego la aceleración. Como podrás observar, se van cargando al lado izquierdo en la pestaña variables. Enseguida voy a crear una variable llamada t sub 0. Ahora el evalve lo que hace es convertir este pi tercios en una salida que contenga la cantidad de dígitos que como usuario yo le he insertado. Bien, presionamos enter. Fíjate que aquí este sub 0 tenemos una salida con 5 dígitos. T sub 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, hasta ahí todo ok. Ahora el siguiente paso es evaluar el vector posición en ese tiempo. Entonces yo le llamé vector posición. Es la evaluación del vector R cuando t es igual a t sub 0. ¿Y cuando es igual a t sub 0? Cuando es pi tercios. Entonces, si nos regresamos un momentito para visualizar aquí, lo que estoy haciendo yo es graficar la trayectoria y luego voy a graficar el vector posición en ese tiempo t sub 0, en la cual obviamente se encuentra la partícula, para luego de allí especificar que de allí también vamos a calcular la velocidad y la aceleración. Bien, entonces ya tenemos el BP al enter, listo, y ya puedo yo graficar, sería gráfica del vector posición. Utilizaría un comando específico que se llama gráfica del vector, plot vector. Significa que voy a graficar el vector VP o BP. Bien, ya también tenemos por este lado gráfica del vector. Entonces me va a mostrar el vector. Este es el vector posición. Este es el vector posición que va a apuntar a la partícula cuando está en t es igual a t sub 0. O sea, en otras palabras, cuando vale, si lo retiramos un momentito, cuando vale pi tercios. Este es el vector solito en el cual yo estoy graficándolo en forma independiente. O sea, cada gráfica lo estoy haciendo por separado y luego finalmente se van a unir un poco más abajo. Muy bien, entonces ya tengo la gráfica. Ahora debo evaluar la velocidad. Aquí está, debo evaluar la velocidad y debo evaluar la aceleración también en el punto t es igual a t sub 0.
Bien, entonces aquí está b en t sub 0 y a en t sub 0. Ambas obviamente que están evaluadas en t es igual a 0. Hay que al enter, le damos al enter, bueno, acá también al enter. Ya están cargadas en variables, quiere decir que ya ingresó a la computadora. Bien, como ya tengo entonces los vectores evaluados, ahora yo voy a crear dos vectores que van a partir de este punto. Estos dos vectores es el vector v y el vector a, que son respectivamente la velocidad y la aceleración. Muy bien, entonces como yo ya tengo los dos vectores evaluados, entonces voy a crear un vector que parta en el vector bp o vector posición, que ese vector posición es el punto, en el punto ya evaluado en t sub 0. De allí va a partir mi vector bt sub 0. Entonces le damos enter y también hacemos lo mismo con la gráfica de la aceleración en t sub 0, que va a partir en bp en el vector posición, porque sería imposible calcular, o sería un poco chistoso, gracioso poder calcular la aceleración con tiempos hacia atrás o tiempos hacia adelante, sabiendo que ambos son fenómenos que viajan en forma paralela. Por lo tanto, tanto la velocidad como la aceleración tienen que partir en el mismo vector posición, y ese vector posición que yo estoy aquí haciéndolo notar parte en t sub 0. Por lo tanto, ambos vectores tienen que partir en bp, porque ambos son afectos en el mismo tiempo t sub 0. Entonces eso se hace de esta manera. Arrow es un comando que va a graficar el vector posición que parte en ese punto t sub 0 y evaluado también el vector velocidad en t sub 0. Obviamente que si te das cuenta, el vector aquí es la derivada de la velocidad, sería la primera derivada, y la aceleración sería la segunda derivada. Entonces no tendríamos ningún problema en lo que es a la variación con respecto al tiempo. Lo único que estamos haciendo acá es indicando de que tanto la velocidad y tanto la aceleración deben nacer de donde ha llegado el vector posición, de ese tiempo llamado t sub 0. Eso es lo que estamos indicando acá. Bien, tenemos gb t sub 0, ga t sub 0. Finalmente vamos a dar clic, vamos a dar un enter acá, y finalmente tenemos el resultado. Ahí lo tienes, el vector posición. El vector posición es el de color verde, está clarísimo, se nota. El vector verde es el vector posición, el vector rojo es el vector, podemos tal vez darle un poquito de zoom, ahí está. En otra versión van a aparecer otros botones, entonces eso no es problema. Entonces me acerco un poquito roto y ahí está. Entonces ahí tenemos la gráfica de la trayectoria de la partícula en t es igual a pi tercios. Muestra esto el vector posición y enseguida muestra el vector velocidad y el vector aceleración. Ahí lo puedes ver, lo puedes rotar de diferentes puntos de vista, y lo único que te queda es coger un conjunto de ejercicios que te pida con estas características. Bien, pasemos a otra cosa. La siguiente sección nos dice perdón, vamos a desplegar la siguiente sección y nos dice: dado el vector r de posición de la partícula en movimiento, encuentre las componentes escalares y tangenciales, componente tangencial y normal de la aceleración para tiempos mayores o iguales que 0. Bien, es totalmente sencillo. Entonces aquí borramos, ya está, se borró variables, insertamos nuestro vector. Entonces tenemos que cumplir tal y como nos dice el ejercicio.
dado el vector R, ya nos están dando el vector R, nos piden la componente tangencial y normal. Bien, entonces tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, tenemos AT, ahí está. Si le damos enter, bueno, yo por error le di enter y se generó la 3.1 debido a la sección 3.1. Bien, entonces retrocedemos con control Z y utilizamos el alt enter para AT y alt enter para AN. Listo, entonces estas son las ecuaciones de AT y AN. Como te puedes dar cuenta, no son vectores, son componentes escalares. Estas ecuaciones escalares van a hacer que estas, o sea, dependan de sí mismas. O sea, si es grande o si es pequeño, la componente tangencial depende de su componente escalar, y para que se transforme en un vector va a depender de su vector unitario, llamado tangente unitario y normal unitario. Pero como nos pide solamente la tangencial y la normal, entonces lo dejamos ahí. Bien, pasemos al siguiente. Nos dice escriba obviamente la aceleración en forma de la combinación. Aquí tenemos la combinación de AT, T más AN por N. Muy bien, ya esto es otra cosa. Bien, entonces igual le damos clic acá, ingresamos un R, la función E a la T se escribe x a la T por coseno de T. Ya está. Y hacemos lo que indica el ejercicio. AT entonces sería producto punto de R' por R2' sobre R' magnitud. Pero yo además de eso le coloqué el comando simplify. ¿Qué es lo que va a hacer el comando simplify? Va a simplificar al máximo esta expresión para de tal manera no tener ningún problema más adelante en el momento que uno reemplaza los valores. Entonces le damos aquí enter, también le damos en a enter y hacemos lo que pide el ejercicio. Escriba la aceleración en la forma componente escalar por su tangente unitario y la componente escalar normal por su normal unitario. No hemos discutido ni tangente unitario ni normal unitario, solamente queremos quedarnos con la componente AT y AN escalar respectivamente. Muy bien, y luego aquí le damos al enter. Ya está, entonces ahí tendríamos esta parte de aquí, 2 por raíz de E a la T por T más por toda esta expresión acompañado por N. T y N no están declarados aquí, como tú podrás ver, no están declarados como vectores unitarios porque eso no indica lo que pide el ejercicio. Bien, así lo evaluamos nosotros. La A, que sería la aceleración con sus componentes en 0, sería, date cuenta aquí, si le elevo a la 0 sería todo esto a la 0, es 1, a raíz de 1 es 1, sería 2 por 1, sería 2t. Si le evaluamos todo esto en 0, sería esto 0, sería 1, acá 1, y me quedaría 1 por raíz de 2 por n. Entonces de aquí para adelante ya sin ningún problema tú puedes reemplazar el valor que considere tu relación de ejercicios. Bien, pasemos al siguiente. Vamos al siguiente. La sección nos dice trace la gráfica usando el siguiente vector posición y luego hay la curvatura en el tiempo t. Bien, igual vamos acá a borrar, ingresamos mi R. Entonces para simplificar esto calculamos la velocidad y la aceleración aparte para que no crezca mi ecuación, porque en la parte superior ha crecido, pero eso también es bueno porque me permite a mí hacer un constructo un poco más elegante y detallado y no expandirme tanto en forma vertical. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que utilizo menos área y la parte horizontal crece. Entonces fíjate, aquí tendría que utilizar un renglón, 2 renglones para calcular la curvatura. Pero bueno,
El asunto es llegar a lo que pide las características o patrones completos de esta sección. Entonces tenemos el restart, ya le dimos clic, ingresamos el R, calculamos V, calculamos la aceleración y luego al más enter para calcular nuestra curvatura. Ya está la curvatura y con esto podemos calcular la curvatura en cualquier tiempo. Yo le puse 0,0, entonces al ponerle 0,0 ya me evaluó la curvatura, que es 0,7071. Bien, seguidamente me dice que grafique la curvatura. Bien, una cosa es graficar la curvatura con tiempos discretos y otra cosa es graficar la función continua de esta trayectoria. Entonces tendría que utilizar una secuencia de datos, y en este caso le puse de 0 a 10, pero puedo ajustar este asunto a 6,28 y luego le damos aquí enter. Ya está, ahí lo tienen, la curvatura. Entonces ya sabemos que la curvatura ya eso se explicó en clase, ¿no? O sea, si la curvatura es muy alta, prácticamente es una curva. Si la curvatura tiende a cero, la trayectoria es una recta, o tiende a ser el camino tendería a ser una recta o una trayectoria rectilínea. Bien, entonces yo aquí puedo evaluar la curvatura en cualquier tiempo. Bien, tal y como me pide la sección. Bien, seguidamente nos dice calcule la longitud de la parte indicada de la curva. Bien, igual damos aquí enter, y si nosotros queremos calcular parte de la curva indicada, entonces eso me va a decir el intervalo, y el intervalo de la curva va de 0 a pi medios. Ese es inmediato. Entonces aquí calculo la velocidad y ese sería mi parte, sería la longitud de parte de esa curva. Si mi curva va de 0 a 2 pi, entonces el pedacito de trayectoria sería de 0 a pi medios. Al enter, y ya estaría el resultado. Entonces yo puedo variar límite inferior, límite superior, en tanto me indique el ejercicio. Bien, pasemos al siguiente. Nos dice grafique la trayectoria descrita por la partícula a través del vector posición. Grafique la trayectoria descrita por la partícula a través del vector posición e indique su longitud. Bien, entonces prácticamente lo que nos está pidiendo es, vamos directamente, sería lo anterior, pero hay que graficar la trayectoria y decirle a la computadora, o entender de esta manera, de que ya no va a estar sujeto al ingreso por este lado, ni inferior ni superior, sino yo lo tengo que declarar como variables. Entonces por ahí va a ser la entrada. Para ya no estar cambiando límite superior e inferior, entonces cambio mis variables en un tiempo inicial hasta un tiempo final que el usuario puede ingresar en cualquier momento y con cualquier valor. Entonces yo coloco restart, cargo la librería de plots porque voy a hacer gráficas. Enseguida perdón, cargamos R. Está ahora t sub 0 va a partir de 0 y mi tiempo final va a ser pi. Ahora, como dije, vamos a graficar ya no con un tiempo que yo quisiera, ¿no? O sea, los ejercicios anteriores yo dije que era de 0 a 6,28, pero aquí voy a hacer una gráfica desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo final pi. Entonces vamos a graficar y fíjate que aquí está la gráfica. Este sería parte de la trayectoria que me está solicitando el ejercicio. Sería de 0 a pi. Ahí está, de 0 a pi. Recordar que aquí
es pi representa tiempo. Bien, ahora yo necesito, obviamente, como lo dije arriba, necesito especificar los vectores posición inicial y los vectores posición final. El vector posición inicial está evaluado en t sub 0 y el vector posición final está evaluado en un tiempo final. Muy bien, alma center y ya tenemos entonces los vectores posición que se van a dirigir a la partícula en el tiempo inicial y la partícula en el tiempo final. Bien, entonces aquí le voy a decir, aquí sí voy a graficar el vector. Acá está gráfica del vector posición inicial, gráfica del vector posición final. El vector posición inicial obviamente es el r evaluado en t es igual a t sub 0 y el final en t es igual a t sub f, de color verde para el primero y rojo para el segundo respectivamente. Muy bien, presionamos enter, ya tenemos entonces, tenemos la curva, enseguida tenemos los dos vectores que apuntan a la posición inicial y a la posición final. Enseguida me dice que calcule la longitud, o sea, prácticamente lo que hice anteriormente. Entonces lo que hice anteriormente yo es calcular v, para ya calcular la longitud o el recorrido de la partícula. Calculo mi v, que se representaría la velocidad, y calcularía perdón, al enter, y finalmente mostraría mi resultado en forma concreta. Aquí está, ahí lo tenemos. Entonces fíjate, el vector verde es pequeñito porque empieza en 0. Este sería el vector t sub 0, perdón, t sub f, y el azul es la trayectoria. Si queremos un poco limpiar la pantalla, podemos borrar esto y ahí está, ¿no? Está el verde, a ver si le damos un pequeño zoom, ya está, listo. Entonces ahí está, el vector chiquitín es el vector que está apuntando a la partícula en t es igual a t sub 0, y el vector grandecito es el vector que está apuntando a la partícula cuando ya pasó un determinado tiempo llamado tiempo final. Y lo que hemos calculado con la integral desde t sub 0 hasta t sub f es la distancia recorrida. Obviamente de t sub 0 a t sub f. Aquí, por ejemplo, te quedaría un ejercicio bien interesante: calcular el vector desplazamiento desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Sería la distancia que hay desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Sería el vector desplazamiento. Y si tú calculas la magnitud, estarías calculando la distancia que hay, la distancia más corta que hay entre esta curva. Bien, pasemos finalmente a lo que sigue. Dice, en el vector posición 2 coseno de t, 3 seno de t, 0, cuando t oscila de 0 a 2 pi, en este vector, dice, en el vector posición acotado con este tiempo, diseñe una tabla que contenga los valores de la curvatura en el intervalo indicado. O sea, no salirme de 0 a 2 pi. Y este problema está discretizado, o sea, depende de cada uno. Pueden avanzar de pi cuartos en pi cuartos, pi octavos en pi octavos, de pi medios en pi medios, pero que no salga de 2 pi. Diseñe una tabla que contenga los valores evaluados con ese rango para obtener una curvatura en el intervalo indicado. Interprete su resultado incluyendo una gráfica de curvatura versus tiempo. Bien, listo, ahora sí, ya entendió el patrón o las características de este conjunto de ejercicios, porque esto dijimos al inicio que se puede aplicar a un conjunto de ejercicios. Vamos a cumplir lo que dice esta secuencia.
esta sección. Bien, limpiamos pantalla, ingresamos R1. Aquí vamos a ingresar. Fíjate que aquí estoy utilizando un comando que se llama unapply. En realidad, ¿qué es lo que hace? Estoy convirtiendo a este K1, que es la curvatura, en una función. O sea, no estoy utilizando expresiones como anteriormente lo hemos estado haciendo. Si podrás investigar un poquito, este programa funciona con dos conceptos fundamentales. Uno, cuando las expresiones, entre comillas, expresiones desde el punto de vista matemático, se comporta como una expresión, la asignación es dos puntos igual. Y la otra es que esas expresiones matemáticas aquí en el programa sean como una función. ¿Cómo lo hago como una función? Utilizando el comando unapply o utilizando el operador flecha. Bien, no hemos utilizado el operador flecha por una cuestión de combinación de teclas. Entonces mejor utilizo este comando y hace lo mismo. En el otro tendrías que presionar una secuencia de teclas que muy posiblemente te vayas a equivocar. Pero si te vas o investigas un poco más por el canal, te vas a dar cuenta que es sencillo. Bien, ya tengo entonces creada mi curvatura como una función. Entonces todo lo que ingrese aquí va a depender de t. Bien, entonces yo le digo acá que me genere mi secuencia de mi curvatura, pero tomado en pi cuartos, desde 0 hasta 8. Entonces si lo reemplazamos, el 8 desde 0, bueno, sería desde el primer dato 0. Si este 8 es el último dato, sería 8 entre 4, sería 2pi. Entonces voy a generar una secuencia, una sucesión o una secuencia de tomadas de pi cuartos hasta 2pi. Entonces eso es lo que va a hacer. Lo va a evaluar. Ya saben qué es lo que hace el eval. Y evalúa con 4 dígitos. Bien, aquí y esto es para qué, para poder graficar, porque en la parte inferior directamente grafico. Pero este paso que está acá, solamente estoy cumpliendo lo que dice el ejercicio, generar una tabla. Aquí está, ve, pi cuartos y desde ahí 0 hasta 8 sería 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi medios, pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios, 7 pi cuartos y 2 pi. Entonces esta partecita de acá sería mi dominio, mi conjunto de partida, y como está declarada arriba como una función, pues entonces lo que yo hago es generar mi K1, pero de pi cuartos en pi cuartos, y esa evaluación con 4 dígitos, en realidad no estamos colocándole con 4 dígitos, sino está siendo evaluado con, como tú ves, con una máxima cantidad de dígitos. Bien, entonces ahí lo tienes. ¿Ya? Entonces está siendo evaluado. Por eso es que arriba lo tenía que declarar como una función. Pero bueno, ahí lo tienes. Y luego utilizo el paquete estadística para luego graficar. Line chart, entonces le digo unas líneas características para esta curvatura. Se llamó DK1. Y al resto ya tú lo conoces. La leyenda es K, título, curvatura versus tiempo. Bien, entonces aquí la curvatura crece. Aquí la curvatura de 0 a 3 crece, de 3 a 5 decrece, luego de 5 a 7 crece, luego decrece. Total que de 0 a 5 es en forma periódica y de 5 a 9 también es en forma periódica. Bien, entonces se trata de una figura geométrica notable. Bien, vamos a ver de qué se trataría, pero antes de eso vamos a ver, no sé si me quedé por acá. Le habíamos dado enter, a ver, K1 de K1, sí, a ver, enter. Acá le damos la secuencia, que se genera la secuencia. Luego hacemos finalmente la gráfica de curvatura versus tiempo. Y aquí viene lo bueno. Yo quiero evaluar la curvatura para corroborar mis resultados. K1 en 0,0 con 5 dígitos. Aquí lo tienes.
sería K1, y esto no lo podría hacer utilizando expresiones. Entonces ahí está la diferencia. Si yo utilizo como función, entonces ingresa como si tuviéramos en tu cuaderno evaluando una función. K1 en 00 sería F en 00, pero mi F resulta que es K1. Si no, tendría que evaluar, si fuera una expresión, tendría que evaluar a través de una barrita. Pero como esto es un conjunto de datos, ya no puedo utilizar barrita. Tendría que utilizar un conjunto de barritas, por así decirlo. Un conjunto de barritas. Y eso no es viable. Entonces mejor lo trato como un conjunto de datos. Porque ya me está diciendo que tengo que discretizar. Ya me está dando el dominio de 0 a 2pi. Bien, aquí yo puedo evaluar sin ningún problema. Al enter, ahí está. Puedo evaluar acá en... A ver, coloquémosle en 2. Ahí está, si es 2, estamos en 2 y la curvatura es... Perdón. A ver, lo que tenemos acá abajo es tiempo. Primer dato sería en 0. Segundo dato sería en pi cuartos. Tercer dato en pi medios. Aquí lo tienes, en pi medios. Entonces en 0, regresemos un poco al pasado. Está en 0. Tiene 0,22 en pi cuartos. Entonces quitamos esto, ya tenemos como está como función. Entonces, y está, además está con el comando eval, ya me va a decir entonces cuánto es, y ahí está, es 0,36. entonces no te olvides, el primero es tenemos 0 segundos, el segundo dato es pi cuartos segundos, el tercer dato es pi medio segundos. De ahí para adelante tú mismo eres. Entonces, con esta evaluación tipo función, nosotros podemos construir tablas un poco más específicas, pero tendremos que hacerlo en forma manual. Si queremos discretizar más, de repente quiero pi octavos, o pi tercios, o cada 0,5 segundos, o cada 0,1 segundo. Entonces directamente me da el resultado y luego ya tendría que hacer la gráfica tabulando. Bien, para entender de qué trayectoria se trata, entonces utilizo directamente el Space Curve porque ya lo tengo arriba explicado. Digo, quiero graficar la curva para saber de qué curva se trata, porque me está diciendo que aquí que la curvatura es periódica, que cada 5 datos, cada 5 tiempos se va a repetir. Entonces ingreso a Space, le digo que me grafique mi R1 de 0 a 628. Ya sabes que pi vale 3,14 por 2 6,28. El resto son detalles. Luego presionamos Enter. Ya está. Y si nos regresamos rapidito a ver la función, está en el plano 2 coseno de t, 3 seno de t es 0. Listo, entonces se trataría de una elipse. Y ahí está. Entonces la curvatura en el primer cuadrante se repetiría en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Se repetiría en forma periódica, ¿no? Ahí lo tienes. Ahora, si sería la curvatura igual en todos los cuadrantes, entonces tendría que tratarse de una circunferencia. Podemos hacer el cambio a 2 acá. Ponemos a 2. Fíjate y observa. Se va a generar la curvatura que para todos los puntos elegidos va a ser el mismo. Ya está. Ya está. Entonces la curvatura para todos los lados es 0,5, 0,5, 0,5. Bien, evalúas para cualquier valor, te va a dar 0,5. Y estamos hablando que mi figura no es otra cosa más. Perdón, presioné por error al enter. Aquí no puede ser al enter. Ahí está, sería una circunferencia. La curvatura para todos los lados es 0,5, tal y como está acá. Para cualquier tiempo la curvatura es una constante. Entonces la gráfica de curvatura versus tiempo, aquí estaríamos hablando de una circunferencia.
Bien, espero que te haya servido esta explicación. Espero recibir tus comentarios y de alguna manera haber contribuido un poquito con el desarrollo de este tema. Nos vemos en un próximo video. Y bueno, si desean el archivo solamente tendrían que comentar y vamos a ver qué es lo que sucede, si lo colgamos o no lo colgamos al archivo. Bye bye, nos vemos hasta la próxima.